Saludos a todos. Bueno, acá va el tercer video, digamos que son opiniones particulares a medida de lo que voy leyendo en estos 10 años. Vamos a tocar los tópicos principales, ¿no? Más o menos de qué se trataría el fenómeno ufológico, los avistamientos, que fue el segundo video, y el tercer video que sería el tema breve, digamos que solamente son temas introductorios, ¿no? El de las abducciones. Para los que no saben, una abducción sería como un secuestro, ¿sí? La persona se siente secuestrada, ¿sí? Eh, Estos secuestros pueden tener una sensación del secuestro físico de la persona. Se puede tratar de secuestros de la conciencia. De alguna manera las personas pasan a un plano en donde se separa la conciencia del cuerpo físico y solamente raptan la conciencia, ¿sí? Y sabemos que cualquier modificación en la conciencia también puede repercutir en el cuerpo físico, dando o dejando una sensación de que el secuestro fue totalmente físico. Pero hay que diferenciarlo. Puede ser secuestros exclusivamente físicos, pueden ser secuestros de la conciencia. Según testimonios, suele tener la sensación de que participan militares. Esto no lo podemos asegurar, ¿sí? Pero contamos lo que dicen los testimonios de las personas que les ocurre esto. Es, es una situación bastante grave porque las personas se sienten muy afectadas y por el conocimiento general que se tienen de esta temática, como es muy poca, eh, se suele tomar a la persona como que está desvariando, que tiene problemas psicológicos. eh, y digamos, una de las primeras personas que se atrevieron a tratar este tema en forma científica, profesional, fue el psiquiatra John Mack, ¿sí? Él brevemente, digamos, obviamente, con la formación académica que tienen las universidades de Estados Unidos, consideraba lo mismo que el común de las personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que uno toma la realidad de acuerdo a lo que recibe de información, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que hay mucha información que se lo suele llamar paranormal, misterioso, eh, anómalo, este, extraordinario, que si bien no es común, no dejan de existir para muchas personas, ¿sí? Desde la antigüedad. Entonces esta persona tenía ese conocimiento hasta que un colega le dijo, le pidió ayuda, digamos, sobre una paciente que decía ser secuestrada por alienígenas, ¿sí? Vamos a hacer una distinción acá breve, por ahí en otros capítulos vamos a tratar esa terminología. Alienígena no significa extraterrestre, ¿sí? Tenemos que desterrar esa palabra extraterrestre porque si bien pueden existir extraterrestres, aparentemente el término más correcto sería alienígena, porque ahí tenemos entidades que no sabemos si son físicas como nosotros, pero que acceden a este plano, ¿sí? Bueno, entonces este psiquiatra, bueno, aceptó. Obviamente los psiquiatras tienen las herramientas metodológicas y de procedimiento para saber si una persona miente o no. ¿Mm? Estuvo con esta persona que aparentemente era un caso real, porque hay también casos en donde la persona simplemente tiene una fantasía por alguna razón. Eso no es lo que vamos a tratar. Entonces, para descartar esa cuestión, el psiquiatra John Mack siguió el procedimiento, innovando en esta nueva metodología que no existía previamente, hasta convencerse del punto de que efectivamente alguna especie de secuestro físico, mental, en la conciencia, en el espíritu, en la alma, como quieran llamarle, que el mundo no es solamente físico, sino que existen otros planos que no son físicos, como
de los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos mueven esta realidad, físicamente no los podemos tocar, pero existen, tengan en cuenta eso. Algo que vamos a tratar en capítulos posteriores va a ser el tema de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje nos condiciona. Bueno, entonces esta persona llegó a esa conclusión de que efectivamente tuvo una especie de secuestro que le dejó secuelas psicológicas, y a partir de ahí empezó a buscar estos casos por todo el mundo inclusive, eh, con niños también, donde los testimonios son mucho más importantes porque el adulto agrega cosas ajenas a lo que le pasa, en cambio los niños relatan tal cual las cosas sin ningún prejuicio porque no lo tienen al ser jóvenes, mentes jóvenes. Entonces se dio cuenta de que pasaba en gran parte del mundo, hasta el punto que llegó a escribir uno de los primeros libros científicos de un profesional en psicología, psiquiatría, que se llamaba Abducción. Abduction. Ese fue el primer libro. Obviamente, imagínense en, en el mundo académico que alguien haga esa herejía, porque se lo considera una herejía, ¿sí? Porque no está hablando de lo que está aceptado. Hay una especie de autocensura. Muchas personas nos autocensuramos con estas cuestiones. Entonces eso es lo que uno tiene que aprender, a dejar de censurarse y aceptar que existen otras realidades. Los quieren tomar de la parte religiosa, de la parte espiritual, de la parte ufológica, de la parte de la fantasía. Tengan en cuenta que todo eso está relacionado. Nuestras palabras separan, ¿sí?, los hechos, pero los hechos son los mismos, ¿sí? Entonces esta sería, digamos, una primera, un primer video sobre el tema de las abducciones, y a partir de ahí tenemos el trabajo de otros profesionales que hicieron las hipnosis correspondientes y encontraron mucha información, se repite el patrón de los militares, sean estos reales o no, es un testimonio que, que se repite. Recuerden que este fenómeno se puede camuflar a sí mismo, hacerse pasar por. Entonces, nunca hay que dar nada por sentado en esta realidad, ¿sí? Nunca hay que dar nada por sentado. Y entonces, digamos, uno de los otros profesionales que se dedicaron al tema de las abducciones, que tenga conocimiento, porque existen muchos, ¿sí? Cuando uno se empieza a empapar con este fenómeno, con esta rama del conocimiento, uno se encuentra que mucha gente escribió sobre la temática. Actualmente en internet tenemos solamente el trabajo de personas recientes, personas que hacen divulgación, pero sepan que hay muchos libros escritos desde hace mucho tiempo que estudian el fenómeno ufológico en sí mismo. Bien, entonces el nombre que quería agregar es el de Corrado Malanga, un profesor de química que se dedicó al tema de las hipnosis y tuvo muchas conclusiones. Hay una rama de la ufología que estudia los casos de este profesor de química orgánica que se dedicó al tema de las hipnosis regresivas en el caso de las abducciones. Bueno, eso sería tema para otro video. Esto es una introducción para que sepan de qué se trata el fenómeno ufológico, el tema de las abducciones. Fue algo muy por encima. Después en otros capítulos vamos a hablar qué hacer con respecto a las abducciones si es que nos pasan, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Una vez que uno toma conocimiento, ¿qué puede hacer uno? Así que les agradezco a todos
por haberme visto. Recuerden, estamos trabajando todos juntos. Hagan sus comentarios, escríbanme. Así que juntos vamos a ir descubriendo la verdad. Muchas gracias.